Por casi 200 años, la Orden de los Caballeros Templarios se destacó como una de las organizaciones más influyentes y misteriosas de la cristiandad medieval. Creada en el siglo XII, su misión inicial era proteger a los peregrinos que se dirigían a Tierra Santa, pero rápidamente la orden creció en poder y prestigio, convirtiéndose en una fuerza militar y económica sin precedentes. Con su distintivo manto blanco marcado por la Cruz Roja, los templarios no solo eran guerreros intrépidos, sino también grandes estrategas y administradores. Crearon una sofisticada red financiera, controlaban tierras y fortalezas por toda Europa e influenciaban decisiones de papas y reyes. Su sigilo, disciplina y éxito en batalla los rodearon de un aura mística, dando origen a leyendas y teorías que atraviesan siglos. Sin embargo, un ascenso tan vertiginoso atrajo enemigos poderosos, como una orden tan rica e influyente fue abruptamente destruida. Fueron los templarios traicionados por los mismos monarcas que un día los apoyaron y lo más intrigante, ¿su existencia realmente llegó a su fin o su legado permaneció vivo de alguna forma? En Portugal, un rey encontró un camino para garantizar que parte de ese conocimiento y estructura no se perdiera. Acompáñanos para descubrir cómo se desarrolló la historia de los templarios y cómo sus influencias resuenan hasta el día de hoy. El inicio del siglo XIV estuvo marcado por profundas transformaciones en Europa, tanto políticas como económicas. Las cruzadas habían perdido fuerza y la presencia cristiana en Tierra Santa se estaba desintegrando, culminando en la pérdida de la ciudad llamada Acre, siendo la última gran ciudad fortificada de los cruzados. Sin un campo de batalla centralizado y sin su principal misión de proteger a los peregrinos, la existencia de los templarios comenzó a ser cuestionada. Al mismo tiempo, la orden se convirtió en una potencia financiera. Con vastas propiedades repartidas por toda Europa, los templarios no solo eran guerreros, sino también banqueros, administrando fortunas y concediendo préstamos a monarcas, incluyendo al endeudado rey Felipe IV de Francia. Este poderío económico generó envidia y temor, principalmente entre aquellos que veían a la orden como un Estado dentro del Estado. El Papa Clemente V, presionado por Felipe IV, enfrentaba un dilema. La autoridad papal estaba debilitada y el rey francés deseaba controlar a los templarios o destruirlos para apropiarse de sus riquezas. Así, se inició una campaña de difamación, difundiendo acusaciones de herejía, idolatría y prácticas secretas. Mientras tanto, Portugal era gobernado por Don Dionisio, un rey astuto y diplomático. A diferencia de sus vecinos, veía en los templarios una oportunidad estratégica para el fortalecimiento del reino. Al percibir los acontecimientos en Europa, Don Dionisio comenzó a trazar un plan que garantizara la supervivencia de la orden, pero bajo una nueva identidad. La caída de los templarios comenzó en uno de los episodios más infames de la Edad Media. Le vendredi 13 octobre de l'an 1307, sur ordre du roi Philippe de France, cientos de templarios fueron arrestados simultáneamente en todo el territorio francés. Acusaciones de herejía, sodomía, idolatría y conspiración contra la Iglesia fueron utilizadas como justificación para esta persecución. El objetivo real, sin embargo, era el control de las inmensas riquezas de la orden y la eliminación de la orden que se había vuelto demasiado poderosa para los intereses del monarca. El arresto en masa marcó el inicio de un proceso brutal. Bajo tortura, muchos caballeros confesaron crímenes que probablemente no habían cometido. Las prácticas de interrogatorio de la Inquisición eran crueles, y las confesiones extraídas bajo estas condiciones sirvieron como base para la condena definitiva de la orden. El Papa Clemente, presionado por Felipe, convocó el Concilio de Vienne, donde a través de la bula Vox in Excelso decretó oficialmente la disolución de la Orden de los Templarios. Los bienes de la orden fueron confiscados y, en su mayoría,
transferidos a la Orden de los Hospitalarios, aunque una parte significativa fue absorbida por la corona francesa. La ejecución del gran maestre Jacques de Molay en 1314 fue el último acto público de esta tragedia. Condenado a la hoguera, se dice que lanzó una maldición sobre el rey y el papa, quienes fallecieron poco tiempo después. Esta maldición contribuyó a la permanencia del mito templario hasta nuestros días. Aunque la orden fue oficialmente extinta, su espíritu y conocimiento no desaparecieron por completo. En algunas regiones, templarios sobrevivientes encontraron refugio, y en Portugal, Dom Dinis ideó una solución innovadora para mantener vivo el legado de la orden. Dom Dinis, reconociendo el valor de la orden para la estabilidad y expansión del reino, en lugar de simplemente seguir la determinación papal de disolver a los templarios, buscó una alternativa que preservara su conocimiento, experiencia militar y estructura administrativa. Dom Dinis negoció con la Santa Sede para crear una nueva orden que sustituyera a los templarios sin desafiar directamente la autoridad del Papa. En 1319, el Papa Juan XXII aprobó la fundación de la Orden de Cristo, una organización militar y religiosa que heredaría gran parte de los bienes templarios y absorbería a sus miembros. Los caballeros que antes servían a los templarios pasaron a actuar bajo un nuevo nombre, garantizando así su continuidad en suelo portugués. La Orden de Cristo se convirtió en un pilar fundamental de la expansión marítima portuguesa en los siglos siguientes. Bajo su patrocinio, figuras como el infante Dom Enrique impulsaron las grandes navegaciones, financiando expediciones que llevarían al descubrimiento de nuevas rutas y territorios. Las cruces templarias, ahora convertidas en los emblemas de la Orden de Cristo, adornaban las velas de las embarcaciones portuguesas que surcaban los mares desconocidos. Esta estrategia visionaria permitió que Portugal no solo evitara los conflictos y persecuciones vistos en otros países, sino que también transformara el legado templario en uno de los mayores impulsos para su era dorada. De esta manera, la Orden de Cristo se convirtió en un puente entre el pasado y el futuro, consolidando a Portugal como una de las grandes potencias de la Edad Moderna. Una de las primeras grandes conquistas de la Orden fue la toma de Ceuta, una ciudad estratégica en el norte de África. Esta victoria marcó el inicio de la expansión ultramarina portuguesa, proporcionando una base para futuras incursiones en el Atlántico y la costa africana. A lo largo del siglo XV, la Orden de Cristo patrocinó expediciones que resultaron en el descubrimiento de la isla de Madeira y de las Azores. Estas islas se convirtieron en puntos fundamentales para la navegación y la economía portuguesa, sirviendo como puestos de comercio y centros de cultivo de productos tropicales. En los años siguientes, los navegantes de la Orden avanzaron por la costa africana, rodeando el Cabo Bojador, un logro considerado imposible hasta entonces. Este evento abrió el camino para la exploración del Golfo de Guinea y posteriormente para la llegada al Cabo de Buena Esperanza, consolidando la ruta hacia las Indias. El auge de la influencia de la Orden de Cristo ocurrió cuando Vasco da Gama, usando embarcaciones con la cruz de la Orden en sus velas, llegó a la India, estableciendo una ruta comercial que transformaría a Portugal en una de las naciones más ricas y poderosas del mundo. Gracias al patrocinio y la visión estratégica de la Orden de Cristo, Portugal amplió sus fronteras, desarrolló un imperio global y dominó el comercio de especias, oro y esclavos durante siglos. La Orden se convirtió en un símbolo del coraje y el espíritu explorador portugués, dejando un legado duradero en la historia mundial. La Orden de los Templarios puede haber sido disuelta oficialmente, pero su esencia e influencia nunca desaparecieron por completo. En Portugal, a través de la Orden de Cristo, su legado fue preservado y transformado en uno de los mayores motores de la expansión marítima, ayudando a construir un imperio global.
Desde la toma de Ceuta hasta las grandes navegaciones que llevaron a los portugueses a las Indias y a Brasil, la Orden de Cristo no solo sobrevivió a la persecución, sino que desempeñó un papel crucial en la historia mundial. Sus caballeros ya no protegían peregrinos en Tierra Santa, sino que exploraban océanos, descubrían nuevas tierras y establecían uno de los imperios más influyentes de la Edad Moderna. Hoy, la cruz templaria aún puede verse en monumentos, escudos e incluso en la bandera de Portugal, un testimonio del impacto duradero que esta orden tuvo en el mundo. El mito de los templarios sigue fascinando a historiadores, investigadores y entusiastas, demostrando que su historia, aunque marcada por traición y persecución, también es una historia de resiliencia y renacimiento. Si te gustó este viaje en el tiempo, dale me gusta, comparte y deja tu comentario. Suscríbete para más contenidos sobre las grandes historias que moldearon el mundo.